La idea de no estar solos no, de que haya otras inteligencias por ahí, es algo que siempre ha fascinado a la humanidad. Siempre. Totalmente, es una pregunta constante. Pero, claro, ¿qué pasa cuando alguien va más allá? Cuando dice, no solo que lo cree, sino que lo ha vivido. Exacto. Hoy vamos a meternos de lleno en el testimonio de Ricardo González Corpancho. Él es un investigador peruano, radicado en Argentina ahora, que afirma tener décadas de contacto. Y lo interesante es que su perspectiva ha ido cambiando con los años. Así es. Y nos basamos en una entrevista bastante detallada, ¿no? Donde Corpanzo cuenta todo su camino, desde que era niño y veía luces extrañas, hasta recibir supuestas comunicaciones, telepáticas, y llegar a presenciar encuentros físicos. Pero lo crucial aquí, creo yo, es seguir esa evolución en su forma de entenderlo todo. Claro. ¿Cómo incorpora las dudas, la autocrítica y preguntas que se vuelven, digamos, cada vez más complejas? Bueno, pues vamos a desentrañar esta historia. La idea es entender cómo una persona, cómo procesa, cómo integra experiencias tan fuera de lo común a lo largo de su vida, ¿no? Cómo se pasa de ver luces en el cielo a recibir mensajes sobre el destino cósmico. Parece un salto enorme. Exacto. Y ahí está lo fascinante, en analizar esa evolución. Vamos a mirar el testimonio personal, por supuesto, eso es la base. Sí. Pero también es interesante tocar, aunque sea brevemente, el posible trasfondo cultural, esa cosmovisión andina que a veces se menciona en Perú, ¿no? Relacionada con estos fenómenos. Claro, el contexto. Y sobre todo, mantener abierta la pregunta sobre la naturaleza última de estas experiencias, sean lo que sean, al final. Perfecto. Pues empecemos por el principio, ¿te parece? Corpancho, él lubrica en sus primeras observaciones. A fines de los 70. Tendría apenas 5 años. Estaba en Chosica, cerca de Lima, un club campestre con la familia, y lo que veía eran luces. ¿Luces? ¿Cómo eran? Detrás de los cerros cercanos. Pero no eran luces normales. Se movían de forma rara, dice él. Subían, bajaban, daban como saltos. Su descripción de niño era estrellas caminantes. Claro, una descripción infantil. Y esas impresiones tempranas pueden ser muy potentes, ¿no? Marcan mucho. Me imagino. Él mismo cuenta que pensó en las explicaciones locales, del folclore, digamos. Sí, la luz mala, los fuegos fatuos. Sí, cosas que se escuchan por ahí. Claro, fenómenos conocidos en la tradición peruana y en otros sitios. Pero él sintió que eso que veía era diferente. ¿Por qué? Principalmente por el movimiento. Parecía controlado, inteligente. La forma en que se elevaban, eso no le cuadraba con fenómenos naturales que conocía. Entiendo. Y hay un detalle que a él le impactó mucho, pero tiempo después. ¿Cuál? Descubrir que justo detrás de esos cerros donde él veía las luces de niño, en un lugar llamado Cerro Ilanacoto, arqueólogos peruanos encontraron geoglifos, figuras antiguas grabadas en la tierra, tipo las de Nazca, ¿viste? ¡Ah, mira! ¿De cuándo? De unos 3000 años de antigüedad. Entonces, claro, esa coincidencia, el lugar de sus avistamientos de niño y un sitio arqueológico ancestral justo ahí, le pareció muy, muy significativa. Bueno, esa conexión entre lugares con reportes de actividad anómala y sitios de importancia histórica o arqueológica es un tema recurrente, en la ufología a nivel mundial. Sí, lo he escuchado. No es que pruebe nada por sí misma, claro está, pero es un patrón curioso. Alimenta esa especulación sobre si ciertos fenómenos persisten en lugares específicos a lo largo del tiempo. Interesante. Bueno, el siguiente momento clave para él llega en 1988. Ya era adolescente, 13 o 14 años. Y fue testigo, pero esta vez no solo él. Mucha gente en Perú vio un ovni a plena luz del día. Ah, un evento masivo. Sí. Eso sí lo sacudió de verdad, y lo impulsó a investigar más activamente. Se empezó a juntar con compañeros del colegio, a coleccionar recortes de diarios sobre ovnis. El típico interés que despierta en esa edad, ¿no? Claro. Aunque luego vino la adolescencia con sus cosas, otras prioridades, y hubo como una pausa en todo esto. Una pausa, que se rompe de una manera bastante, dramática en 1993. Totalmente. Ahí tenía 19 años, estaba estudiando mercadotecnia, o sea, nada que ver con temas esotéricos ni nada. Una vida normal de estudiante. Exacto. Estaba en su cuarto, estudiando para exámenes. Menciona estadística, contabilidad. Un ambiente súper normal.
Y de pronto, escucha una voz clara dentro de su cabeza. una voz. ¿Cómo la describe? Dice que era masculina, de tono neutro, como sin emoción, y con un ligero matiz metálico. Y esta voz le dice, no dejes de seguir buscando. Así, de la nada. ¡Wow! Eso es, bueno, lo que comúnmente se llama comunicación telepática, ¿no? Interna directa. Sí. Y la voz, según cuenta él, se identifica. Dice ser de origen extraterrestre. Y le habla de una futura preparación para conocerlos. Claro. Es el tipo de evento subjetivo que, bueno, él mismo lo reconoce, inevitablemente te hace dudar. ¿Me estaré volviendo loco? Necesito un psiquiatra. Obvio, el primer pensamiento es el miedo al ridículo, o si algo no anda bien contigo mismo. Pero lo que cambia todo es que la voz le da una prueba, algo tangible. Si quieres una confirmación, sube ahora a la terraza de tu casa y allí nos verás. Y aquí viene el punto de inflexión, ¿no? Porque no sube solo. Exacto. Eso es lo fuerte. Llama a sus padres, a sus hermanos. Suben todos juntos a la terraza. Toda la familia. Toda la familia. Y todos ven un objeto luminoso, silencioso, sobrevolando la casa, haciendo movimientos inteligentes. Esto fue la noche del 24 de octubre de 1993. Y lo ven todos, no es solo él. No, todos lo ven. Después de un rato, el objeto se va. Y él, y esto sí es solo él, escucha otro mensaje. Otro mensaje. Sí, algo como: lo que hemos hecho hoy contigo, lo hemos llevado a cabo en otras experiencias. Vivirás una preparación para conocernos. Y para darle más contexto, el diario El Comercio de Lima, que es uno de los principales de Perú, Sí, Toro. Reportó otros avistamientos en esa misma zona residencial, Orrantia del Mar, justo esa noche. bueno, esto es un elemento crucial, tanto en su historia como en muchas otras parecidas, ¿no? Tienes la experiencia interna, subjetiva, que es la voz, Sí. pero luego tienes una observación externa, compartida por varios testigos, su familia, y encima parcialmente corroborada por informes independientes como lo del periódico. Claro, eso lo saca del ámbito puramente personal. Exacto. Ya no es solo algo psicológico o una alucinación. Se convierte en un fenómeno que pide otro tipo de explicación. Y marca, digamos, el inicio formal de su camino como contactado, que es el término que se usa para los que afirman tener comunicación continua. Y poco después de eso pasa otra cosa curiosa, algo que él mismo mira con cautela, ¿eh? Reconoce el posible pensamiento mágico, pero que en ese momento sintió como una señal, así inequívoca. Estaba cruzando un puente muy conocido en Lima, el puente Benavides, Sí. y una señora mayor, que no conocía de nada, lo para Ajá. y le dice unas palabras súper directas. Los hermanos mayores de las estrellas están esperando que tomes una decisión. ¡Qué fuerte! Así nomás. Así nomás. Y acto seguido le da un volante, un papelito para un congreso de ufología. Ahí entra en juego lo que llaman sincronicidad, ¿no? Ese concepto que popularizó Jung. Sí, exacto. Esas coincidencias que parecen tener un significado especial, que conectan tu mundo interior con eventos de afuera. No es prueba científica, claro. No. Pero para la persona que lo vive, el impacto psicológico puede ser enorme. Sentirse como que es una guía, una confirmación. Y esta señal entonces lo empuja a buscar respuestas de una forma más estructurada, digamos. Claro, va a ese congreso. Y la experiencia es, bueno, mixta. ¿Cómo así? Por un lado, se desencanta un poco. Algunas ponencias le suenan más a fanatismo, casi a culto. Gente diciendo que Jesús era un extraterrestre en la India, cosas así. Ya veo, el lado más extravagante del mundillo. Exacto. Pero por otro lado, hace contactos valiosos. Conoce gente del IPRI, el Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Ah, el IPRI, un grupo histórico en Perú, pionero en la investigación OVNI desde los años 50. Ese mismo. Y también conecta con Edgar Concha, que había sido parte del famoso grupo Rama. Claro, figuras conocidas dentro de ese ambiente. Y a través de ellos, ¿qué aprende? Empieza a entender que hay como un patrón, un protocolo que otros contactados también reportan. ¿Cómo cuál? Mensajes telepáticos que anuncian un avistamiento. Y luego, ¡pum!, el avistamiento de confirmación. ¿Cómo le pasó a él? Ah, empieza a ver su propia experiencia del 93, no como algo aislado. Exacto.
sino como parte de una dinámica más amplia. Incluso la conecta con antecedentes históricos, con el contactismo de los años 50 en Estados Unidos. Claro, le da un marco de referencia, pero bueno, toda esta exposición pública empieza a tener un costo personal. Fuerte. Me imagino. Hablar de estas cosas abiertamente no es fácil. Para nada. Le genera problemas, pierde trabajos, se mete en debates públicos a veces hostiles, con escépticos, científicos, psiquiatras, en la tele, en la radio. ¡Uf! Sí, la credibilidad siempre bajo la lupa. Totalmente. Pero él decide mantener una postura. Contar honestamente lo que le pasó, diferenciando su testimonio, su vivencia, de la interpretación final sobre qué es todo esto. Ahí se ve clarísimo esa tensión, ¿no? La vivencia personal, que para quien la tiene puede ser innegable. Claro. Y el desafío enorme de comunicarla y buscar una explicación racional o al menos socialmente aceptable. Separar el relato de la interpretación es una estrategia casi de supervivencia en ese campo minado. Bueno, avancemos hacia esa preparación que le anunciaron en el mensaje. ¿Qué era eso? ¿En qué consistía? Buena pregunta. Al principio, Corpancho la entendió como un camino de desarrollo personal. ¿En qué sentido? Aprender técnicas de meditación, de concentración, mejorar la dieta. Todo para, supuestamente, expandir la conciencia, la sensibilidad y así poder recibir mejor las comunicaciones. Ah, ok. Una visión inicial muy centrada en el esfuerzo personal, en la disciplina del receptor. Sí. Sin embargo, la comprensión que tiene ahora de esa preparación ha evolucionado. Es bastante más compleja. Sí, totalmente. Ahora, piensa que la preparación depende menos de lo que uno haga individualmente y más de factores externos. ¿Cómo cuáles? Principalmente, dice él, de la agenda o el interés que tengan estos supuestos seres en interactuar. Y también, crucialmente, del estado mental del testigo en el momento. ¿El estado mental? Sí, el miedo, por ejemplo, lo considera una barrera fundamental. Cree que el miedo puede bloquear la experiencia, no importa cuánta meditación hayas hecho antes. Es un cambio de perspectiva interesante, ¿no? Pasa de un modelo donde uno se prepara activamente a otro donde la interacción parece depender más de una voluntad externa y de la capacidad del testigo para manejar su propia respuesta emocional, sobre todo el miedo. Sugiere una dinámica más compleja y quizás menos controlable por la persona de lo que él pensaba al inicio. Exacto. Y esto nos lleva directo al relato de su primer encuentro físico reportado. El siguiente gran paso. Sí. Ocurrió el 30 de agosto de 1997, en el desierto de Chilca, al sur de Lima. ¿Chilca? Un lugar con mucha historia en la ufología peruana, ¿no? Muchísima. Famoso desde los años 60 por avistamientos. Vinculado a historias como las de la familia Achervo, las actividades del IPRI y sobre todo al famoso caso de contacto del periodista español J.J. Benítez. Claro, el caso de 1974 también en esa zona. Chilca es sin duda uno de esos enclaves geográficos que aparecen una y otra vez en las narrativas de contacto a nivel mundial. ¿En qué parte específica de Chilca dice que fue? Él menciona la quebrada de Santo Domingo, que también llaman Los Olleros. Ok, ¿y cómo fue el encuentro? Estaba acampando ahí con dos acompañantes. Era de noche. Y de repente ven una figura alta, caminando hacia ellos en la oscuridad. Uy. Cuenta que sus compañeros sintieron mucho miedo, se metieron en las carpas. Él también estaba nervioso, dudando si era su gestión o qué, pero decidió avanzar hacia la figura. Valiente o al menos curioso. Sí, y en ese momento la figura se ilumina, desde los pies hacia la cabeza, como para que la vea bien. Un momento de... Confrontación directa con lo inexplicable. ¿Qué detalles pudo ver? ¿Cómo era esa figura iluminada? Describe a un ser de apariencia humana, pero muy alto. Calcula más de 2,5 metros. Altísimo. Sí. Aspecto joven, complexión atlética. Y llevaba un traje muy ajustado, de una sola pieza, de aspecto metálico, brillante. Como de buzo, dice. Le cubría todo el cuerpo, incluso la cabeza, pero dejaba el rostro descubierto. ¿Un rostro humano, entonces? Aparentemente sí. Pero a pesar de la claridad, Corpancho dice que sintió un nerviosismo tremendo. Es comprensible. Totalmente. Aunque la interacción no sea hostil, la pura extrañeza del evento. Confrontarse con algo
tan radicalmente diferente puede ser psicológicamente impactante, incluso traumático, aunque no haya agresión. Y entonces recibe un mensaje, mental, de nuevo, del ser, pidiéndole que se calme, asegurándole que no le iban a hacer daño y que habría más experiencias en el futuro. ¿Y el ser se identifica? Sí, se identifica con el nombre o código Antarel. Corpanchono añade que ese nombre ya había aparecido en otros supuestos contactos en Perú años antes, y que se le asocia con seres de Alpha Centauri. Interesante. Y es interesante también la propia reflexión de Corpancho sobre esos nombres, ¿no? Si son identificaciones reales o solo códigos de aproximación, adaptados para que los entendamos. Claro. Y la conexión de Antarel con un linaje de contacto que según algunos investigadores se remonta al caso Benítez del 74 en la misma zona de Chilca, bueno, añade otra capa de complejidad. Este evento marca un antes y un después claro en su relato. Totalmente. Pasamos de luces y voces a una presencia física descrita con mucho detalle. El nivel de especificidad aquí es lo que a menudo se considera clave para evaluar estos testimonios. Y claro, con un encuentro así, de ese calibre, surgen las grandes preguntas, ¿no? Inevitablemente. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? ¿Cuál es su agenda? Las preguntas del millón. La visión inicial de Corpancho, que estaba muy influenciada por los primeros mensajes que recibió, era bastante definida, ¿no? Seres buenos, benévolos. Sí, con una misión casi mesiánica. Exacto. Elevar la conciencia humana, ayudarnos a evitar un futuro malo o catastrófico. Parte de un gran plan cósmico. Una narrativa muy esperanzadora, la verdad. Bastante común en las primeras oleadas del contactismo, allá por los 50s y 60s. Sin embargo, su perspectiva actual sobre esto también ha cambiado bastante, ¿cierto? Muchísimo. Ahora habla de una gran diversidad. Ya no cree que sea un solo grupo, Ajá. sino múltiples civilizaciones o entidades interactuando con nosotros y con agendas muy variadas. Algunas podrían ser positivas, sí, otras quizás indiferentes a nuestro destino. Y otras, tal vez, llevan aquí tanto tiempo que la pregunta relevante sería, como dice él, ¿somos nosotros los visitantes? Wow. Ha abandonado por completo la idea de un bloque monolítico con un único propósito. Esa evolución de una visión unificada y a menudo idealizada hacia una mucho más compleja, fragmentada, ambigua, es un desarrollo notable en su testimonio. Sí, lo es. Refleja quizás una maduración en su pensamiento, o simplemente la acumulación de experiencias contradictorias a lo largo de tantas décadas. Él mismo menciona que evalúa la credibilidad de los mensajes que recibe basándose en la coherencia a largo plazo. Y en si las consecuencias que él percibe en su vida y en la de otros involucrados han sido constructivas, si han fomentado la búsqueda espiritual, el crecimiento personal, cosas así. Incluso menciona predicciones cumplidas, aunque la fuente no detalla cuáles exactamente. Y dentro de esta visión más compleja, más fragmentada, aparece uno de los mensajes más, controvertidos y especulativos que ha compartido. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Lo habría recibido de otra supuesta entidad, llamada Íbica, durante un contacto el 12 de abril de 2015 cerca del Nevado Huascarán, en los Andes peruanos. Ok, ¿y qué decía ese mensaje? Según este mensaje, agárrate, algunos de los seres que interactúan con nosotros serían en realidad descendientes de humanos. ¿Descendientes de humanos? Sí, pero de una línea temporal futura. Wow. O sea, viajeros en el tiempo. Algo así. Una idea que, te remite a la física teórica, ¿no? Tiempo no lineal. Claro. Y a la ciencia ficción también. Y al propio contactismo más antiguo, que a veces hablaba de dimensiones, de viajes temporales. Exacto. Pero la historia que le contaron es todavía más específica. Estos humanos de futuro habrían sido parte de un programa secreto, terrestre. Un programa secreto. Lanzado desde el desierto de Atacama en Chile. Y que los envió a Alpha Centauri hace mucho tiempo. En su línea temporal, claro. Alpha Centauri. Y aquí Corpancho cuenta algo que para él fue como una sincronización asombrosa, ¿no? Casi una confirmación indirecta. Sí, exacto. Resulta que justo un año después de recibir ese mensaje, el 12 de abril de 2016... La misma fecha, un año después,
Figuras científicas súper conocidas como Stephen Hawking y el físico Avi Loeb anuncian públicamente un proyecto, el proyecto Breakthrough Starshot. Ah, sí, lo recuerdo. El de las nanosondas. Ese mismo. Un proyecto real que propone enviar miles de nanosondas espaciales, ¿adivina dónde? A Alpha Centauri. Exacto, a Alpha Centauri, con el objetivo explícito de buscar planetas habitables y asegurar un futuro para la humanidad más allá de la Tierra. Un plan B, básicamente. Claro. Él aclara, no piensa que Hawking o Loeb leyeran sus libros ni nada por el estilo. No, claro. Pero la coincidencia en la fecha, el aniversario exacto del mensaje, el destino, Alpha Centauri, y el tema, el futuro estelar de la humanidad como plan B, para él fue extremadamente significativa. Claro. Independientemente de si uno acepta o no la premisa del mensaje de Ivica, esa coincidencia es un ejemplo perfecto de cómo un evento externo puede reforzar subjetivamente la validez de una experiencia interna o de una información recibida de forma anómala. Totalmente. Y plantea preguntas radicales, ¿no? Sobre nuestra historia, nuestro futuro, la naturaleza del tiempo, que resuenan mucho con las ansiedades y aspiraciones de hoy sobre el destino de nuestra especie. Y bueno, toda esta trayectoria, todas estas experiencias, también han llevado a Corpancho a desarrollar una fuerte autocrítica. Algo que, la verdad, no siempre se ve en estos ámbitos. Es cierto, no es lo común. Reconoce, por ejemplo, que al principio fue dogmático. Negaba la posibilidad de experiencias negativas, como las abducciones, solo porque no encajaban con sus contactos, que él sentía como positivos. Claro, un sesgo de confirmación. Exacto. Ahora admite una visión más amplia, más compleja del fenómeno. Acepta que puede haber de todo. Y esa autocrítica se extiende también a cómo ve el entorno ufológico y de contacto en general, ¿verdad? Sí, es bastante crítico con la falta de discernimiento que ve en algunos grupos. Grupos que tienden a interpretar cualquier lucecita rara en el cielo. Incluso satélites, la estación espacial. Claro. Como una confirmación de contacto extraterrestre programado, sin más análisis. Le falta rigor a veces a ese ambiente. Su lema, que repite bastante, es la necesidad de comprender la carta sin destrozar al cartero. Me gusta esa frase. Sí. O sea, analizar el fenómeno, el mensaje, con rigor, con espíritu crítico, pero sin descalificar de entrada al testigo solo por lo raro que suena su relato. Y tampoco, claro, aceptar todo sin cuestionar nada. Genuino de un simple error de percepción. Claro. O de factores psicológicos internos. O de un fraude deliberado. O incluso, como se menciona en la fuente citando investigaciones, de posibles operaciones psicológicas, las famosas PSYOPs, ¿no? Diseñadas para confundir o desacreditar. Es un terreno muy, muy resbaladizo. Muy complejo. Y basándose en sus propias vivencias, en lo que ha visto en tantos años, también advierte muy seriamente sobre los peligros dentro del mundo del contactismo. ¿Peligros como cuáles? El narcisismo espiritual, dice él. La tendencia a desarrollar delirios mesiánicos y la facilidad con que se pueden formar dinámicas de culto alrededor de figuras carismáticas. Sí, eso se ha visto mucho. Él mismo cuenta que decidió alejarse de grupos estructurados cuando sintió que se cruzaban esas líneas peligrosas. Prefirió seguir su camino más en solitario. Entiendo. Reconoce esa línea tan fina, ¿no? Entre sentir que tienes un mensaje importante que proteger y compartir, y caer en el dogmatismo o cultivar un aura de ser el elegido. Sí, admite incluso que, mirando hacia atrás, él mismo pudo haber mantenido esa aura sin darse cuenta en etapas anteriores. Esa honestidad es valiosa. Su postura actual parece poner mucho énfasis en la humildad intelectual. Ajá, en aceptar que hay muchísimo que no sabemos, en convivir con la incertidumbre, y en mantener siempre una actitud de cuestionamiento, incluso hacia tus propias experiencias y las conclusiones que sacas de ellas. Y esa actitud, creo yo, independientemente de la postura personal que cada uno tenga sobre la realidad del fenómeno ovni o del contacto extraterrestre, es fundamental. La búsqueda honesta de respuestas, reconociendo que te puedes equivocar, que necesitas evolucionar en tu pensamiento, tiene un valor intrínseco. Es un proceso de aprendizaje y de autoconocimiento en sí mismo. Totalmente de acuerdo. Bueno, en resumen, hemos recorrido un viaje
bastante singular, ¿no? El de Ricardo González Corpancho a lo largo de más de 30 años. Un viaje largo. Desde esas estrellas caminantes de la infancia, pasando por comunicaciones internas que él sintió validadas externamente, hasta encuentros físicos detallados y mensajes cada vez más complejos sobre nosotros, sobre el cosmos. Ujú. Hemos visto cómo su interpretación ha ido cambiando, de una visión inicial quizás más simple, más optimista, a una mucho más matizada, más crítica y muy consciente de la diversidad y la ambigüedad del fenómeno. Sí, en una evolución clara. Al final, lo que nos queda es un testimonio extenso, fascinante y sobre todo lleno de preguntas que siguen ahí, abiertas. Y quizás, para cerrar, una reflexión final. Surge de un detalle que el propio Corpancho menciona. Esa supuesta capacidad de estos seres para adaptarse a los contextos culturales. Ajá. Y para leer la sustancia mental del testigo, para poder interactuar. Si eso fuera así, si estas interacciones estuvieran tan íntimamente ligadas a la mente, a las creencias, a la cultura del observador, Sí. ¿qué implicaría? Pues, ¿qué parte de la realidad de ese encuentro es en cierto modo co-creada o filtrada por el propio testigo? Incluso si asumimos que el estímulo inicial sea externo y real, claro. ¿Cuánto ponemos nosotros en la experiencia? Exacto. ¿Y qué nos dice eso sobre la naturaleza misma de un posible contacto? Y sobre esa frontera, que quizás es inevitablemente borrosa, entre el objetivo y lo subjetivo cuando exploramos estos límites de la experiencia humana. Una pregunta profunda. Nos deja pensando, sin duda, sobre cómo entendemos la realidad misma cuando nos enfrentamos a misterios que, bueno, que desafían nuestras categorías habituales.